Padre, hoy venimos en esta noche a darte gracias, oh Dios, por la bondad, Señor, que has tenido al darnos vida en Jesús nuestro Señor y Salvador. Hoy, Señor, sabemos que tú has sido bueno y magnífico con nosotros. Porque a pesar de que el mundo está en turbulencia, Señor, por cosas que nosotros en este momento tenemos que pedirte que nos guardes del mal, que en este momento está arrasando en el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, debido a que tuviste misericordia un día de nosotros y nos salvaste al haber reconocido a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias por tu misericordia, porque nos guarda a cada momento y a cada día, Señor. Nos guarda en todo, en las cosas que hacemos. Señor, haz que nuestra voluntad sea puesta en ti, para la gloria de tu nombre. Y Señor, hoy ponemos delante de ti a aquellos hermanos que están en pruebas de tipo económico, Señor. Ayúdales, fortaléceles, porque entendemos también de que tú, Señor, provees al justo como tú te has propuesto, y lo haces porque tú no eres el Dios que miente a los hombres. Ayuda a cada uno de aquellos hermanos que no tienen en este momento, Señor, lo suficiente para invertir en su enfermedad, en medicinas que necesitan. Yo los pongo delante de ti en esta hora en el nombre de Jesús. Y te pido por aquellos, Señor, que en este momento están en sus camas enfermos. Provéeles, fortalécelos y muéstrales tu salud para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder llegar hasta ti. Te amamos, Señor, y es la parte más importante para nuestra vida. Tiene que ser lo más importante, de poderte amar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, en esta noche estamos llegando hasta sus hogares esperando que podamos hablar de la palabra de una manera clara, comprensible, y que el Señor nos dé la sabiduría para poder exponer los pensamientos que tenemos con respecto a lo que el Señor nos va enseñando paso a paso, sabiendo que toda la sabiduría para enseñar la palabra tiene que provenir de Dios. Porque no podemos nosotros creer que por nuestra sabiduría nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios, que tiene una inspiración divina a causa de que esta palabra el Señor la reveló a los santos profetas. A los santos profetas, aquellos hombres que escudriñaban las Escrituras, tratando de entender quién era aquel que habría de venir. Entonces toda esta palabra es de inspiración divina, y nosotros queremos, la intención de nuestro corazón es enseñar la palabra de Dios para que los oyentes nos puedan entender. Y le oramos al Señor para que nos facilite las palabras entendibles en cada uno de los oyentes, porque sabemos que siempre hay un mensaje para cada uno dentro de lo que nosotros podemos exponer. Y esto es bueno entenderlo, que siempre Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios tiene su tiempo para enseñarnos. Hay veces que nosotros no entendemos lo que oímos.
pero sentimos en nuestro espíritu que es palabra de Dios. Pero llegará el momento en el cual el Señor nos hará entender su palabra. Un día Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que tú no entiendes ahora, tú lo entenderás después. Porque hay cosas que no se entienden en el momento, pero la palabra queda como semilla en nuestro corazón, porque va a llegar el momento en el cual el Señor va a hacer entender, va a traer esta palabra como una semilla que brota para dar su fruto. Entonces, debemos de tener un corazón dispuesto para que aquella palabra que es de Dios venga y se quede como semilla, y en el momento propicio brote y nosotros podamos tener realmente la bendición de tener revelación de esta palabra preciosa. Porque nunca realmente la vida del hombre, mientras el hombre esté en esta tierra, por decirlo así, nunca llegará a entender toda la palabra, aunque sí le va a llegar la palabra necesaria que le va sirviendo para fortalecer su vida y atravesar la tierra. A causa de eso, nosotros tenemos que amar la palabra de Dios que nos muestra y nos dice quién es Jesús. Por el Espíritu nos enseña quién es Jesús. Y llegando a Jesús, Jesús nos principia a revelar al Padre nuestro, al Padre que nos crió. Maravilloso es poder entender sencillamente la palabra de Dios. Necesitamos tener una mente sencilla para poderla entender y que el Espíritu venga y nos aclare, no conceptos sino verdades que están escritas en la misma palabra, porque toda la palabra es verdad. Y aquí nada es de conceptos, sino es de verdad. Y la verdad nos va llevando a nosotros a ser libres. Lo establece también la misma palabra, que dice que la verdad nos libertará. Y caminar en libertad para tratar de entender la palabra, para abrir nuestro corazón para que la palabra se quede como semilla, es una necesidad en nuestra vida. Por eso, entre más conocemos la palabra y más abrimos nuestro corazón, entendiendo que tenemos Espíritu Santo que nos va a hacer ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque ahora nosotros podemos oír muchas voces. Hay muchas corrientes en el mundo. Se acrecentan las corrientes de falsas doctrinas, de falsos profetas, aún, ¿por qué no decirlo?, de falsos apóstoles, de falsos pastores. Pero que el Espíritu nos permita tener el discernimiento para poder saber qué es lo genuino, qué es lo real. Porque si nosotros analizamos con nuestra propia mente, o con nuestra mente, lo que oímos, lo que vemos, nunca vamos a saber lo que es que Dios nos enseñe. Pero todo el movimiento sobrenatural de la palabra de Dios, el poder de Dios, se mueve en la sobrenaturalidad para que nosotros podamos discernir por el Espíritu lo que es bueno y lo que es justo. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que tener la bendición de conocerla, pero que sea el Señor el que realmente nos enseña su palabra para tener la pureza de la bendición de conocerla como agua pura, agua limpia, agua viva. Y eso es lo que necesitamos para ser enseñados.
En esta noche me interesa compartir algo con ustedes, lo que está en Efesios 4:1, y vamos a principiar por ahí. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Interesante que el apóstol Pablo diga: yo pues, preso en el Señor. Realmente, si uno dice, ¿por qué Pablo expresa esto? ¿Por qué el apóstol expresa esto? Porque aquí no está hablando de una cárcel física por transgresiones, no está hablando de eso, por transgresiones de la ley terrena, porque la cárcel en la tierra existe para los transgresores de la ley en los países, pero Pablo aquí no está hablando de esa prisión, sino que está hablando de estar preso en el amor de Dios. El amar a Cristo muchas veces puede ser, como decía el apóstol ahí, puede ser una prisión, porque todos somos presa muchas veces en el amor. Si nosotros lo trasladamos un momento para lo humano, nosotros los varones podemos entender que los que estamos casados, un día nos enamoramos de la que es nuestra esposa. Y ese amor, esa afinidad, ese cariño, ese aprecio que sentimos, aquellos sentimientos que se hicieron reales hacia alguien que nos comprendía, nos entendía y sentíamos que nos amaba, nos entregamos a ese amor. Y ese amor nos cautivó, y hasta la fecha, pues sabemos unos que estamos casados de hace muchos años, realmente que ese amor nos cautivó y nos aprisionó. Por eso Jeremías decía: me cautivaste, oh Jehová, me cautivaste, y fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Porque el que se casa con alguien, con una mujer, es vencido por el amor que le tiene y por el amor que ella le tiene a él. Y Pablo decía eso, que Señor, yo te amo y tú me amas a mí. Y por eso me considero preso en ti, Señor. Y no hay caminata más deleitosa que cuando realmente se ama. Por eso el caminar en el Señor no puede ser gravoso. Aquello que dice todo esto tiene un precio. Muchas veces voy a poner aquí mi opinión personal. No tiene un precio, porque cuando se ama no se está pagando el precio, sino que por amor se está uno entregando y se están entregando a uno por amor. Y eso no puede ser algo pesado y fuerte y fuera de orden. Por eso el apóstol Pablo dice aquí: yo pues, preso en el Señor. Yo estoy preso en el Señor Jesús. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice: os ruego que andéis como es digno. Aquí no es un asunto de que por estar preso me van a rogar. No, yo camino porque estoy preso. Pero sí, en esta expresión el apóstol Pablo dice: yo le ruego que caminen en el Señor como es digno. ¿Por qué expresa esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo expresa esto porque realmente nosotros hemos sido llamados a una vocación. Y dice que andéis como es digno en la vocación en que fuisteis llamados. Aquí cuando dice el apóstol Pablo
que andéis como es digno. ¿Cuál es la dignidad a la cual el apóstol Pablo nos está llamando? Podemos nosotros interpretar esto, que la dignidad nos la da el Señor al habernos presentado a Cristo. Estoy hablando del Padre. Nos la da el Padre al habernos presentado a Cristo y decirnos: Él es mi Hijo, crean en Él. Y nosotros creímos en Él. Y al creer en Él, la Escritura nos establece que más a todos los que creyeron les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces hoy somos hijos de Dios. Dios, el hacedor de todas las cosas, a nosotros nos da una dignidad de ser llamados hijos de Dios. Esa dignidad, perdónenme, pero no es de cualquiera que anda en la calle. Y cuando digo que no es de cualquiera que anda en la calle, es porque realmente podemos nosotros ver que el apóstol dice que andéis como es digno de la vocación. Y cuando es de la vocación con que fuisteis llamados, o sea, que cuando hay una vocación es porque Dios nos vio desde un principio, desde antes que el mundo fuera, y nos eligió para llegar a ser hijos, y nos preparó todo el plan para reconocer a Jesús como Hijo, como el Hijo de Dios. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y para ser llamado hijo de Dios, quiere decir que de una manera integral podríamos utilizar esta palabra. Viene involucrada la vocación. La vocación es aquella que cada quien tiene de acuerdo a un llamado. Uno puede ver que aún entre la vida secular hay quienes tienen vocación para ciertos trabajos. Yo me recuerdo, yo tengo 3 hijos varones, y me recuerdo que 2 de mis hijos varones, ellos han trabajado en escritorios y todo ahí. Pero pueden estar sentados 6, 8 horas, trabajando 10 horas y ahí están. Tengo otro que no puede estar sentado. Tiene una habilidad en las manos para armar y desarmar, porque es algo en el cual él tiene una vocación para trabajar en lo material. Lógicamente, bienaventurado el que tiene la vocación de ser inteligente, poder estar sentado y poder estar activo haciendo otras cosas. Pero la vocación a la cual Dios nos ha llamado es porque somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, Dios nos ha puesto el carácter al haber nacido nosotros de nuevo y haber impuesto nuestra naturaleza en nuestro corazón, haber cambiado nuestro corazón, sacar nuestro corazón, aquel corazón de piedra, y habernos puesto un corazón de carne. Me recuerdo yo que un testimonio de un hombre en San Diego, California, un hombre mexicano ya mayor. Él era muy duro de corazón. Y él se oponía a la hija y a la esposa con el Evangelio. Pero no cabe duda que le había llegado el tiempo de la visitación y él no se rindió. Entonces, como era alguien que Dios estaba en su programa, pero él no quería meterse al programa de Dios, y Dios ya le había manifestado a Cristo. Él trabajaba en una finca azucarera, y él trabajaba cerca de las máquinas que muelen caña. Y me recuerdo que él mismo me contaba que una tarde él le tocaba poner la caña en máquinas que las molían. Y me contaba que esa tarde se le trabó la manga de la camisa.
y le jaló, le fue jalando la mano y le fue jalando el brazo. Y le fue jalando el brazo, le molió la mano y cuando ya lo llevaba para adentro, pegó el jalón con toda su fuerza y perdió todo el brazo y creo que el antebrazo. Ahí lo llevaron al hospital. El hombre, un hombre de carácter duro, de carácter fuerte, un hombre de campo. Pero, estando en una silla de ruedas, postrado prácticamente así, inutilizado, el Señor vino, hizo algo en él, porque lo que hizo fue, un día él me contaba, que estando, sintiéndose no muy bien él de su cuerpo y revelado y todo, el Señor se le apareció, sin decirle nada se le acercó, y él me contaba que él vio cómo el Señor se le apareció y metió su mano en su corazón y sacó el corazón de piedra. Y él decía, me contaba, que veía el corazón sangrante, pero de sangre humana, que se lo había sacado y le había puesto un nuevo corazón. Un cambio de corazón tremendo, que ese hombre volvió, ya no fue el mismo, fue otro. Él se quedó imposibilitado porque el hecho de que haya perdido su brazo completo lo inhabilitó en otras formas. Pero permanecía en una silla de ruedas. Pero un hombre que vivía cantando en la casa hogar donde lo pusieron, se ponía a cantarle al Señor y a cantarle y a cantarle. Muchos creían que estaba loco, pero no estaba loco. Era un hombre que realmente había conocido a Jesús. Y el Señor le había arrancado la dureza de su corazón, porque él estaba dentro de un programa que no quería aceptar. Pero gracias a Dios que nosotros no tuvimos que perder un brazo, no tuvimos que perder algo para venir al Señor y dignificarlo a Él en la manifestación de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo escribe que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, si Dios a nosotros nos ha dignificado haciéndonos sus hijos así todos maltrechos, todos feos, entonces en el andar nosotros tenemos que honrar al Señor, y eso es dignificar al Dios que hemos conocido como Padre. Si usted ama a su Padre, no lo quiere deshonrar, sino al contrario quiere honrarlo, aunque tenga defectos y todo, que necesita honrarlo, porque si ya vino a Cristo, Cristo le tiene que poner el amor hacia el Padre terreno, porque Dios lo utilizó para todas las cosas. Dios lo utilizó a usted para traerlo al mundo, para traerme a mí, a mi padre, a la mamá. Fueron instrumentos o han sido instrumentos de Dios. Pero hay alguien quien nos crió. Ese es el verdadero Padre. El Padre, nuestro Padre y nuestra Madre fueron instrumentos que Dios utilizó para traernos a la tierra. Pero nuestro Creador es el verdadero Dios. Por eso Jesús dijo, no digáis a nadie Padre, porque solo uno tenéis. Y es cierto, solo uno existe. Y ese existe, ha existido por siempre, y en Él existe la vida, porque Él es la vida, y la vida manifestada a los hombres es Cristo. Interesante que dice que como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, el Señor nos eligió, nos hizo dignos, nos dio una vocación, porque fuimos llamados a ser hijos de Dios.
Y esto es lo más grande que pueda existir. Usted no puede tener lo que usted ha querido, pero es hijo de Dios. Y ese título no lo tiene, perdóneme, ningún hijo de presidente de la nación más poderosa. Hijo de Dios. Es el privilegio más grande que nosotros podamos tener. Y dice que somos herederos y coherederos con Cristo, de lo que Dios le heredó a Cristo, porque Cristo venció las tinieblas en la cruz del Calvario. Precioso es poder entender estas cosas. Si usted quiere cosas muy sencillas, pero de gran valor para el género humano. Dice la palabra que nosotros fuimos llamados, de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Ese es fruto del Espíritu. Es el trabajo del Espíritu que el Espíritu tiene que hacer en nosotros, en la transformación de nuestra alma. Porque esa transformación de nuestra alma no la puede hacer nadie después de haber conocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Esa transformación no la puede hacer nadie. Porque cuando dice que con toda humildad, fuimos llamados con toda humildad y mansedumbre, para que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Qué humildad habla el Señor? La humildad como fruto del Espíritu. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo a nivel de nuestra alma. Porque ¿quién de nosotros puede decir que es lo suficientemente humilde? Nadie. Nosotros no conocemos lo que es la humildad. Y Cristo nos manifestó su humildad. Un día Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la humildad forma descanso en nuestras almas. Porque cuando no hay humildad, uno vive todo convulsivo, vive resentido, vive viendo mal otras cosas, no como Dios las quiere manifestar. Porque lo contrario a la humildad es la soberbia. Y el que se mantiene soberbio, Dios le mostrará que no se puede mantener soberbio. Porque antes de la caída está la altivez de espíritu, y la altivez de espíritu está la soberbia. Por eso, el que nos muestra este fruto del Espíritu es Cristo, es Jesús. Analicemos en los evangelios el carácter de Jesús. Es tener templanza siempre en el carácter, saber qué es lo que uno está viviendo constantemente, y mansedumbre, humildad y mansedumbre, es el carácter de Cristo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mientras estemos sobre la tierra, nosotros vamos a ser como los árboles, que unos dan su fruto en un tiempo, otros en otro tiempo, otros en otro tiempo, otros en otro tiempo. Pero el árbol que dio fruto en el principio de la lluvia, por ejemplo, no puede decir, pues yo soy mejor que estos, porque estos después van a dar su fruto. No. Realmente podemos nosotros analizar y ver que el fruto se tiene que dar cuando hay una intención del corazón de darse al Señor, para que el Señor transforme nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. ¿Somos bravos? Pues somos bravos. ¿Quién no conoce el enojo y la ira? Todos conocemos el enojo y la ira. Y la violencia también la conocemos, está en nosotros.
Nosotros no tenemos que ir a buscar eso afuera de nosotros. Está en nosotros. Si alguien cree que no tiene la ira, el enojo, la envidia, todas las mañas que uno ve afuera, uno las lleva. Uno las lleva adentro. Lo que pasa es que no han sido despertadas en uno, pero muchas veces uno no cree, por ejemplo, que tenga rivalidad. Pero la rivalidad es algo que está en uno. Es algo que está en uno. Yo me recuerdo que una vez salimos de gira con unos ministros, pero a los 3 días hubo uno que me principió a hostigar y a enfrentar, pero a hostigar constantemente. Y yo lo soporté unos días. Pero de repente yo dije, bueno, ¿y este qué se está creyendo? Yo le voy a dar de su propia medicina. Y principié, él me decía algo, yo le respondía fuerte. Y me decía algo, yo le respondía fuerte. En realidad no es esa mi línea, creo yo, hasta donde yo creía al menos. Así terminamos, había que quedarse en ese lugar unos días. Yo dije, yo me quedo. Le dije al doctor, era con el doctor Ríos que andábamos de viaje. Yo le dije, si quiere yo me quedo. Él dijo también, yo me quedo. Total es que a ninguno de los dos nos dejaron. Pero todo el viaje fue de encontronazos con este hombre. Yo ya no le soporté su carácter, porque yo dije, bueno, ¿qué se está creyendo? Yo le voy a dar de su propia medicina. Y principié a enfrentarlo y a enfrentarlo. Pero cuando regresamos, resulta que me presenté a la iglesia el día que tenía que presentarme, pero me sentí mal. Y entonces fui con un médico en la tarde y me dijo, mire hermano, lo que pasó es que usted tiene esto y esto y esto. Preferible que se vaya a su casa unos 3 días, con eso se le va a quitar y tómese esta medicina. Bueno, pues cuando me fui a mi casa, yo me puse a meditar una tarde, porque dije yo, Señor, ¿qué es esto que me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué es esto? Entonces fue como que me principiaron a correr la película, aquella película de todo el viaje que habíamos hecho, eran como 8 o 10 días. Y resulta que el Señor me llevó específicamente al momento en que yo sentí el hostigamiento de aquel hermano pastor, de aquel hermano que me principió a hostigar y a hostigar y a hostigar. Pero cuando yo llegué al momento en el cual, analizando yo todas estas cosas, yo dije para mí mismo, y bueno, ¿y qué se está creyendo? Yo le voy a dar de su propia medicina. Yo vi como en mí, como que me puse una coraza de dureza para poderlo enfrentar. Como que me pusieron una capucha de dureza para poderlo estar enfrentando. Entendí que por eso el Señor me había dejado, me había permitido estar de descanso para poderme mostrar que en realidad no puedo yo ser el mismo de antes. Y eso es lo que pasa con las rivalidades. ¿Quién de nosotros no ha conocido algún rival? O de repente nosotros hemos sentido algo para rivalizar. ¿Por qué este sí? ¿Por qué no? Porque recibió esto. No, si yo era el que tenía que haber recibido. Todos conocemos la rivalidad. Por eso el apóstol dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos soportamos con mansedumbre, con paciencia los unos a los otros, en amor, pero no en el amor humano, sino que es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que realmente hace soportar y nos lleva a experimentar la paciencia y el vínculo de la paz.
Por eso, a causa de esto, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No hay cosa más maravillosa que realmente experimentar la paz que Dios da por el Espíritu. Debido a que nosotros hemos hecho la paz con Dios a causa de que reconocimos a Jesucristo y reconocimos que Él es el que nos perdona todos nuestros pecados para hacer la paz con el Dios del cual nosotros nos habíamos alejado y nos habíamos hecho enemigos de Dios. Hoy nosotros podemos entender y tenemos que entender, los que nos están oyendo tienen que entender también que el vínculo de la paz lo hace el tener una buena comunión con Dios. Pero somos llamados a tener una relación de dignidad con nuestros hermanos. Una dignidad en donde los respetemos a ellos y los amemos en el amor de Dios. Porque lo grande y lo maravilloso que puede ser, que puede hacer, es que nosotros, ustedes y yo, si es que estamos presos en el Señor, como el apóstol Pablo dice aquí, y somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, nosotros vamos a ser bendecidos en gran manera. Necesitamos sentirnos presos en el amor de Dios. Necesitamos amar al Señor. Necesitamos conocer y sentirnos dignos de que tenemos Padre. Necesitamos entender que tenemos una vocación. ¿Cuál es la vocación maravillosa a la cual Dios nos ha llamado en Cristo? A ser santos, a apartarnos del mal. Esa es la vocación. La primera vocación que aquel hombre y aquella mujer que han conocido a Jesús, la vocación que tienen que tener es de apartarse del mal. Apartarse del mal, porque el mal todo el tiempo se acercará en unas sugerencias, no que a uno le caen mal, sino que a uno le caen bien. Le caen bien las sugerencias del mal, para que uno vuelva al camino antiguo. Por eso, cuando el Señor habla de que seamos dignos de la vocación con que fuimos llamados, ese llamado no se concretó ahorita, pero Dios nos llamó desde antes que el mundo fuera. Porque en la carta a los Efesios establece la carta a los Efesios, que nosotros fuimos bendecidos. Nosotros fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Mire, nosotros fuimos bendecidos en los lugares celestiales con Cristo. Así dice. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No teníamos nada, sino que el puro afecto de su voluntad. Él nos hizo dignos de participar de una visitación celestial para eternidad. ¿Habrá algo más hermoso que esto? ¿Habrá algo de más valor que esto? No lo hay, mi hermano y mi hermana. Por eso en esta hora yo le digo, un día se acercó un hombre al Señor, tentándole, y le preguntó qué era el mandamiento más grande. El Señor le dijo, el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento más grande que hay.
A eso mismo nos llama el Señor hoy. A bendecir y a ser bendecidos. A bendecir y a ser bendecidos. Y creo que eso es a lo que realmente Dios nos está llamando, porque el Dios que conocemos es bueno. Es bueno. Y nos quiere llevar a la vocación a la cual fuimos llamados en una misma esperanza de esa vocación maravillosa. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de todos nosotros se nos ha concedido la gracia. Se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso la misma palabra establece que Él es todo en todos nosotros. Y en Él está toda la deidad de Dios. Para que diga que en Él está toda la deidad de Dios, nosotros solo tenemos que venir y decirle al Señor, gracias Señor, porque nos has hecho dignos de ser tus hijos. Pero nos has hecho dignos de ser tus hijos y queremos dignificarte, queremos honrarte con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno, Señor, y nos has dado la vocación de hijo, vocación de honra, vocación de conocer los misterios de Dios que están escondidos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso en esta hora, que esta palabra quede en su corazón y le vamos a dar gracias al Señor para la gloria de su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Cada uno de los que oímos tu palabra, Señor, somos dispensadores de los misterios de Dios, que es el conocimiento de Cristo en nosotros. Enséñanos a hablar, enséñanos, Señor, a trabajar con los nuestros, para la gloria de tu nombre. Bendice a cada vida, cada uno de los hermanos que nos están oyendo, que tu palabra haya quedado grabada en cada corazón para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias, Señor, santo y bueno. Gracias por tu paciencia para con nosotros y por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te pedimos. Bendice a cada uno de los oyentes. Amén. En su amor confiamos, hay descanso en mí. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.